mí no me reprendas. Por favor, hermano, todo se puede compartir con Santelmo. El Salmo 38. Sabemos que estos son salmos adaptados para el canto, salmos que están inspirados en la misma palabra de Dios para poder cantar. Así que vamos a entonar el Salmo 38. Jehová, a mí no me reprendas. Salmo 38. Jehová, a mí no me reprendas. Jehová, a mí no me reprendas, ni castigues en tu ira y furor. Tus flechas en mí entraron, y tu mano encima de mí cayó. Nada tengo en mi sano, y en mis huesos por mi pecado no hay paz. Mis culpas me han superado, y un gran peso se tornó mi iniquidad. Todas mis llagas apestan, y sudan por mi gran insensatez. Estoy yo muy encorvado y humillado, voy de luto vez tras vez, porque estos mis lomos arden, y en mi carne nada tiene curación. Estoy débil y molido, he bramado del mal de mi corazón. Señor, tú ves mis deseos, mi suspiro no se te puede ocultar. Soy triste y me abandona toda fuerza, la luz a mi falta ya. Están todos mis amigos y cercanos, lejos de mi enfermedad. Buscan mi alma y arman lazos, planeando mal y fraude sin cesar. Este salmo es un grito de angustia desde lo más profundo del corazón. Un grito de angustia por el pecado y la amargura que produce ese tal y terrible dolor. Bueno, amados en el Señor, sabemos que hoy es reunión de oración, pero también reunión de estudio de la palabra de Dios y también de la confesión de fe bautista de 1669. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Mateo 11, verso 20. Mateo 11, verso 20. Desde ahí comenzaremos el estudio sobre el capítulo 20 de la confesión, que es del Evangelio y el alcance de su gracia. Del Evangelio y del alcance de su gracia. Mateo capítulo 11, verso 20. Doy lectura
en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. A ver, una vez más. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Oremos. El Padre, le damos gracias porque podemos estar junto a nuestros hermanos, reunidos en torno a la oración, pero también reunidos, Señor, en torno a tu maravillosa y santa palabra. Te ruego que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de ella. Danos la claridad, Señor amado, de comprenderla. Si hay alguno que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que tu Santo Espíritu pueda darle fe, para que pueda recurrir a esta gracia, a este descanso y esta paz que solamente hallaremos en el Señor nuestro Salvador y Dios. Te ruego que nos dé sabiduría, no solo para llenarnos de conocimiento, sino para aplicarlo a nuestro diario vivir. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu Madre Jesús. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, mis hermanos. Estamos viendo en nuestro estudio, ¿cierto?, sobre la confesión de fe, y ya llevamos varios años también estudiándola, el capítulo 20 de la confesión, que es del Evangelio y el alcance de su gracia. Hoy estudiaremos el párrafo 3 y 4 sobre la revelación del Evangelio concedida solo soberanamente. La revelación del Evangelio concedida solo soberanamente. El párrafo 3 de nuestra confesión, y lo que hoy estudiaremos, es así, dice así. Párrafo 3. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agrado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz como recibida aparte de él. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones, en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Párrafo 4. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Bien, eso es lo que estudiaremos el día de hoy. El Evangelio y el alcance de su gracia. Sabemos que esta es la confesión bautista, es lo que nuestros hermanos han creído a lo largo de la historia desde 1689, o sea que hace bastante tiempo. Así que eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Por favor, nuestro hermano Cristóbal va a buscar va a buscar Romanos 3:10 al 2. Romanos 3:10 al 2. El hermano José va a buscar Juan 6:44. Juan 6:44. La hermana Yael va a buscar 1 Corintios 1:22 al 24. 1 Corintios 1:22 al 24. El hermano Vicente va a buscar 1 Corintios 2:14. Si lo pueden anotar por ahí, 1 Corintios 2:14. Mi hermano Wilson va a buscar 2 Corintios 4, del 4 al 6. 2 Corintios 4, del 4 al 6.
el hermano Ángel va a buscar Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Y ya son poquitos textos, así que hasta ahí llegamos por esto. Pero sigamos entonces. Mateo, capítulo 11, versículo 20, dice así: entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Sabemos que existe un evangelio. ¿Y evangelio qué es lo que significa? Buenas noticias. Si pudiésemos definir evangelio con una sola palabra, ¿cuál sería? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien, hermano José. ¿Por qué Jesucristo? Porque es el mediador entre los dioses y los hombres. Entre Dios y los hombres, ¿cierto? Jesucristo hombre. Y es el evangelio porque recuerden que desde Génesis 3:15, desde ese momento se empezó a revelar que vendría alguien que vendría de una mujer y pisaría la cabeza de la serpiente, la cual es Satanás. Entonces ya se le estaba dando una esperanza a los seres humanos por medio de una buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Somos pecadores, ¿sí? ¿Y qué merece un pecador? El infierno. El infierno, la ira de Dios. Pero Dios, pudiendo y si Él lo hubiera querido, nos podría haber mandado el castigo eterno a todos nosotros. Pero ese no fue su propósito. Su propósito fue redimir a un pueblo para sí. Y cuando hablamos de redimir, hablamos de pagar un precio, y un alto precio, para rescatar a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando anteriormente, el Evangelio, ¿dónde lo puedo conocer? En la palabra, ¿cierto? Y la palabra equivale a la revelación. ¿Revelación natural o revelación especial? Revelación especial, ¿cierto? ¿Cuál es la revelación natural? La naturaleza, ¿cierto? La creación. La creación misma nos muestra que Dios es real y que Dios existe. Porque nadie puede de alguna manera llegar con certeza y con toda verdad que Dios existe. Porque Él lo ha manifestado en cada uno de nuestros corazones. Vemos la luna y las estrellas, vemos la inmensidad del universo y vemos que eso no pudo haberse colocado al sol. Vemos estos hermosos cerros, vemos los hermosos animales, vemos aún nuestros cuerpos, nuestro sistema inmunológico y podemos ver que solo no se pudo haber creado. Porque detrás de todo esto hay un creador y para crear estas cosas se necesita ser poderoso y no solo poderoso sino todopoderoso. Entonces el Dios que usted y yo tenemos es un Dios todopoderoso. También es un Dios sabio, porque usted puede ver que existe un invierno, ¿para qué? Para que descienda la lluvia y así las plantas germinen. Incluso, ¿cierto?, para aquellos que les gustan las plantas, a mí me gustan mucho las plantas. Y uno se puede dar cuenta que al momento preciso la savia baja, y cuando la savia baja, usted puede trasplantar. Pero eso se puede hacer en cualquier tiempo. Entonces ahí vemos que ahí está la sabiduría de Dios. Vemos cómo una semana, ¿cierto?, y las horas pueden equivaler de tal manera que exista la noche y exista el día. Y eso sin saltarse. Y así día tras día, tiempo tras tiempo, Dios va haciendo todas estas cosas. Pero hay algo que la naturaleza no me puede revelar. ¿Qué es? El Evangelio. Porque no me puede decir la naturaleza que Jesucristo existe, no me puede decir eso. Solamente me dice que Dios existe. Solamente me comunica que Dios existe. Entonces, la única manera en la que alguien puede ser salvo es por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Entonces, esto nos ha llevado a comprender cosas difíciles, como lo que vimos la vez pasada. ¿Qué sucede si una persona no conoce el Evangelio? ¿Puede ser salvo? No sé. Quizás vemos muchas personas diciendo que esta persona se fue al cielo, pero digamos una cosa. Si no creyó en el Evangelio, nadie puede ser salvo fuera del Evangelio. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
solamente por medio de Jesucristo, usted y yo podemos hallar salvación. Pero fuera de Cristo no hay salvación. Y eso debemos dejarlo totalmente claro. El párrafo 3 que hoy estudiaremos dice: la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo con la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Cuando hablamos de la revelación, ¿qué es lo que es una revelación sino ver lo que está escondido? Porque si algo no estuviera escondido no tendríamos para qué revelarlo, pero hay una revelación. Y podemos decir que toda persona del mundo cree en el Evangelio. ¿Podríamos decir eso? No, ¿cierto? Hay personas que creen y hay personas que no creen. Por lo cual hay una revelación. La revelación del Evangelio es hecha a los pecadores. Ha sido hecha en diversos tiempos, en distintos lugares. Se le han agregado promesas y preceptos de la obediencia. Pero hay alguien que solamente la puede conceder. ¿Y quién es? Dios. Dios es el único que puede conceder soberanamente a que alguien le pueda ser revelado. Eso es todo lo que escuchan. Pero es algo sumamente claro. Entonces, Mateo 11, como prueba, Mateo 11:20 dice: entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? Porque ellos no se habían arrepentido. Jesucristo tiene toda la autoridad, entregada por su Padre, de hacer este tipo de reprensión. Porque el que no cree, ¿qué va a pasar? Va a ser condenado. El que no cree en este Evangelio va a ser condenado. Recuerden que anteriormente, en el capítulo 19 de nuestra confesión, pudimos ver que ¿dónde está la ley en todo ser humano? En el corazón, ¿cierto? Todo ser humano, usted al país que vaya, usted sabe que robar es malo, ¿cierto? ¿Y eso quién lo inventó? El Creador, Dios, lo colocó en nuestro corazón. Las personas saben que engañar al esposo, engañar a la esposa es algo malo, es un pecado. ¿Por qué lo saben? ¿Por qué saben que es algo malo? Porque Dios lo ha dejado escrito en su corazón. Entonces, si una persona se va al infierno, no se va al infierno porque Dios la manda, sino porque las personas quieren ir ahí a causa de su propio pecado, a causa de sus propias mentiras, a causa de su propia suciedad que hay en su corazón y de la cual no quiere venir a la luz, para que esas obras sean arrepentidas y quitadas. Entonces, ¿quién es el único que puede revelar a los pecadores este Evangelio? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Dios, ¿cierto? Él es el único. Una persona podría leer toda la vida su Biblia y puede leerla completa, pero no la va a entender. Entonces, si nosotros queremos entender la Biblia, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Orar, ¿no es cierto? Sí, porque yo cómo voy a entender algo con las mías y la Biblia ya me está diciendo que la revelación del Evangelio no lo voy a conocer fuera de él. ¿A qué necesito recurrir? A él, para que me dé la sabiduría para comprender esto. Hablamos de que la revelación de este Evangelio es solo con la voluntad soberana de Dios y solo por su beneplácito, es decir, solamente porque Él quiere. Él le revela a quien Él quiere. Él coloca en el corazón de quien Él quiere las cosas. Solamente motivado por qué cosa? Por su amor. No piensen, amados, que los que estamos aquí somos las mejores personas. Porque Dios no nos ha traído aquí porque somos los mejores. Recuerden lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Él no vino a las grandes religiones donde las personas más perfectas estaban. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a la religión de aquel entonces? A los que se creían perfectos, intachables. ¿Sabe lo que le dijo? Los sanos no tienen necesidad de doctor. Los que tienen necesidad de doctor son los médicos. Y por eso le dijo, delante de ustedes van al reino de Dios las prostitutas, todas las personas recaudadores de impuestos, todos ellos van delante de vosotros porque ellos reconocen su pecado y vienen a la iglesia. Pero ustedes se creen tan perfectos, ustedes se creen tan perfectos, que dicen que no necesitan. Entonces, para que cuando este Evangelio es revelado,
No es revelado para los que se creen perfectos ni mejores. Este Evangelio es revelado para aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Por eso Cristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de los tales el reino de los cielos. Es decir, para ir al cielo, ¿qué necesito hacer? Un pobre del espíritu. Es decir, que si cada uno de nosotros estamos aquí dentro y nos creemos perfectos, este no es nuestro lugar. Si estamos aquí y nos creemos superiores a los que están allá afuera, este no es su lugar. Si usted cree que aquí están las mejores personas que el Señor lo trajo porque usted es mejor que su vecino, este no es su lugar. Aquí estamos los pecadores que necesitan de la vida de Jesús, de esa vida perfecta para ir al cielo, porque mi vida no me sirve. Que necesitan de su muerte, que ha sido para cubrir nuestros pecados. Pero gracias damos a Dios, que no es que nosotros hayamos descubierto la rueda, ¿cierto? Es que Él nos reveló. Estábamos muertos en pecados, hasta que Él nos abrió los ojos como aquel cielo, y ahora lo podemos ver. Y podemos acercarnos a Él. Segundo punto dice, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Es decir, ninguna persona puede acercarse a Cristo por sus propias fuerzas, no apropiándose en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres. Es decir, ninguna persona por su capacidad intelectual puede acercarse a Cristo. La palabra es la única suficiente, pero para poder comprenderla y atesorarla, necesito de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que transforma el corazón para que podamos comprenderla. Ni tampoco en virtud a la luz común recibida aparte de Él. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a las personas y naciones, en su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Yo puedo explicarle y enseñarle lo que es el Evangelio, pero que usted lo crea y que lo lleva al corazón es Dios. Yo le podría hacer una clase y hacerle entender lo que es el Evangelio y usted lo puede comprender claramente, pero yo no lo puedo llevar a su corazón. El único que puede llevar el Evangelio a su corazón es el Espíritu Santo. El que lo puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Porque los cristianos no somos personas que tienen poder en sus manos para colocar, ¿cierto?, las manos sobre la cabeza de las personas y que ellos reciban por nuestra voluntad el Espíritu Santo. No, eso es falso. Realmente, el Espíritu Santo es soberano, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en San Juan 3. Mira, escuchen bien. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y le dijo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el viento se dirige por sí mismo. El Espíritu Santo es soberano. Y Él sabe sobre qué reposa y sobre qué. Por favor, hermano Cristóbal, Romanos 3, 10, 12. Romanos 3, el 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Romanos 3, 10 al 12 dice que está escrito una cosa: no hay justo ni aun uno. Entonces, en este planeta Tierra, ¿hay alguien que sea justo? No. ¿Por sí mismo? No. ¿Hay alguien que entienda? Que diga, no, que a lo mejor no es justo, pero entiende el Evangelio por sí mismo. ¿Puede? No. ¿Hay alguien que busque a Dios por sí mismo, por su propia capacidad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque todos nos hemos desviado. Aún nos hemos hecho inútiles. Entonces, por nuestra capacidad humana, ninguno puede venir aquí. A no ser que el Espíritu Santo le haga una nueva criatura, para que pueda vivir algo. Por favor, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versos 7 al 8. Romanos 8, versos 7 al 8. Juan 6, 44. No.
yo voy a leer entonces Romanos, al aire de Romanos 7, ¿cierto? Ya. Yo voy a leer Romanos 8, versos 7 al 8, dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puede acaso mi carne sujetarse a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios? ¿Puede? No, cierto, ya lo hemos comprobado. Ninguno de nosotros puede levantarse un día y decir: voy a cumplir los 10 mandamientos hoy día, cuando sabe que el que ofende en un punto de la ley se hace culpable. Entonces, ¿dónde están esos que se creen perfectos, que se creen como lo aquí vengo yo? Delante de Dios somos todos pecadores. ¿Y nuestra justicia dónde está? En Cristo y sobre Cristo. Dice que la carne es enemiga de Dios porque no se puede sujetar a la ley. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que pretenden servir a Dios bajo una religiosidad externa no pueden hacerlo. Solamente con la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Solamente si el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo. Es la única forma. Sam Waldron, quien comenta la confesión de fe, dice: el Evangelio no es un recurso fortuito o inferior que necesita ser completado mediante el libre albedrío de los hombres y otros. El Evangelio es la manera eternamente decretada por la que Dios salva a su pueblo elegido. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio no es un recurso fortuito o inferior, de lo cual el ser humano solamente con su libre albedrío tiene que aceptar y listo. No es así de simple. No es que yo le diga: ¿cuántos no han recibido a Cristo? Y a los que no han recibido a Cristo, vengan acá adelante, hagan una oración, reciba a Cristo en su corazón y será salvo. Ahora ya le salvo. ¿Es así de fácil? No. Si fuera así de fácil, que dependiera del libre albedrío humano, Dios no sería soberano. Y si Dios no es soberano, como dijo Paul, Dios no es Dios. Si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces Dios no es Dios. Entonces el hombre es Dios. ¿Entiendes? El hombre es el que anda eligiendo a Dios. No, Dios es el que elige a la persona. Por lo cual, el Evangelio es la manera eternamente decretada. Es decir, cuando hablamos de los decretos de Dios, hablamos de lo que Él ha establecido para su gloria, de lo que Él ha señalado bajo su propia voluntad que suceda. Y Dios salva así a su pueblo elegido. Párrafo 4. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin. Por favor, hermano José. Amén. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hasta ahí, por favor. Entonces, miren lo que dice el Señor aquí en San Juan 6:44. En Juan 6:44, uno de los textos más claros, que ninguna persona que esté en contra de la doctrina de la gracia la puede explicar. Miren lo que dice: ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. ¿Puede alguno venir a Cristo por su propia fuerza? No, porque ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Y esta palabra trae, si uno hace una exégesis del texto, es decir, extrae del texto lo que el texto quiere decir, esta palabra trae, es una palabra que en el original en el cual se escribió la Biblia, en el griego, significa arrastrar. ¿Entiende la fuerza que denota ese verbo? Es decir, ninguno puede venir a Cristo si el Padre de Dios no lo arrastra hacia Él. Porque esta palabra trae, en el griego, es la misma palabra que se utiliza cuando dice: y el apóstol Pablo fue arrastrado por los romanos a la mano. Si las personas, algunos quieren traducir y aliviar, si el Padre como que lo lleva como así, como de la mano, vamos, ¿quiere ir conmigo? Pero el verbo es tan preciso que dice que ninguno puede venir a Él si el Padre que le envió no le arrastra. ¿Acaso no ha sido así, amados? Antes de que Él nos llamara, estábamos cómodos en el mundo. No nos gustaba esto, quizás pudimos haber visitado la iglesia en un momento, pero no nos sentíamos como para quedarnos. Pero cuando el Espíritu Santo vino,
No hay nada que nos pueda sacar de ahí. ¿Me entiendes? Y nos sigue también. Y nos sigue arrastrando hacia ahí. Y eso es lo que nos da tanto el amor que tiene el Señor con nosotros. Porque si fuera con mi fuerza, ya hace tiempo que yo hubiese dejado el camino. Pero si Él es el que me lleva, ¿podré alguna vez errar en el camino o perder mi salvación? No, porque el Espíritu Santo prometió estar para siempre con los suyos. Porque el Espíritu Santo nunca se puede ir ya. Porque dice, ustedes han sido sellados para el día de la redención. Sellar, ¿qué es lo que significa sellar? Si no cerrar completamente algo para aquí. Y obviamente eso de sellar tiene otra connotación, pues ese sello que colocaban los reyes para decir, esta es mi propiedad, y con mi propiedad nadie puede hacer nada. ¿Me entiendes? Siguiente texto, por favor. 1 Corintios 1, del 22 al 24. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces sabemos que el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo. No hay otra forma de conocer a Cristo sino por medio de su palabra. La única manera en que podamos conocer a Cristo es a través de la Biblia. Y aparte de eso, se revela su gracia salvadora. Y aparte de esto, la confesión quiere dejar en claro que el Evangelio es suficiente. No sirve para nada decir, es que yo soy cristiano, pero internamente. Soy cristiano en lo interior, así que no le voy a contar a nadie que soy cristiano. Ellos lo van a tener que ver con mis frutos, no. Ese no es el Evangelio, usted no es el Evangelio. El Evangelio es la predicación de Cristo, la predicación de la palabra de Dios. Entonces no sirve solamente eso. Obviamente lo que usted predica tiene que practicar, eso es otra cosa. Pero no se puede practicar algo que no esté comunicando. Porque la comunicación del Evangelio es una ordenanza. Siguiente texto, por favor. 1 Corintios 2:14. Hermano Vicente. 1 Corintios 2:14, por favor. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo estas cosas, amados, y que las tengamos sumamente claras, porque si las tenemos claras, así vamos a poder predicar correctamente el Evangelio. Así le vamos a dar el lugar a la palabra de Dios, el lugar que se merece. Ahora sí, mi hermano Vicente. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él ustedes son necedad y no habilidades pueden entender, porque son cosas que se hicieron espiritualmente. Entonces, el hombre natural, el hombre sin Cristo, ¿puede aceptar las cosas del Espíritu? Bueno, porque ese hombre necesita del Espíritu Santo para aceptar las cosas del Espíritu. Y sabe que las personas naturales no aceptan las cosas del Señor, porque para ellos son una necedad, son una locura. Para ellos las cosas del Señor parecen ser algo como loco, como dice la gente, yo quiero servir a Dios pero no fanático. No sé si ha escuchado eso, yo quiero servir a Cristo pero no quiero ser fanático. O somos cristianos o no somos cristianos, y así la cosa. No es algo que podamos hacer a medio. Por favor, 2 Corintios, mi hermano Wilson, por favor. 4 al 6. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Entonces, esto es claro, yo no entiendo dónde las personas a veces se pierden en esto. Dicen, no, basta tan solamente con el libre albedrío de las personas para que ellos acepten o no acepten este mensaje. Pero ¿dónde dejan estos textos? Solamente se fijan en los textos que la gente se acerca a Cristo, pero esos textos no están explicando cómo ellos se acercaron. ¿Me entienden, no? Lo que me está explicando cómo ellos se acercaron son estos textos. Es como ver una escena por encima, pero no sin saber el contexto y el trasfondo, que es ahí donde se equivocan. Entonces, ¿qué dice? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen. Entonces, los que no creen, ¿van a poder por sus propias capacidades o por su persistencia creer en el Evangelio? No, amado. No es nuestra persistencia, no es nuestra efusividad de andar diciendo a las personas las cosas lo que va a cambiar. Es si el Espíritu Santo lleva esa palabra al corazón. Es si el Espíritu Santo lo usa como instrumento en el preciso momento para que estas personas puedan ser convencidas por el Evangelio. Porque nosotros no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. ¿Y quién es el que hace resplandecer las tinieblas? ¿Quién hace resplandecer la luz sobre las tinieblas? Es Él, no yo. Es Él. Nosotros solamente debemos predicar. Porque Él es el que hace resplandecer en nuestros corazones. Él es el que ilumina del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Quién puede dar la iluminación, el poder ver con claridad el Evangelio? ¿Quién es el único que puede hacerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El único que puede regenerar y hacer que estas personas nazcan de nuevo. Sigue la confesión de fe y dice, para que los hombres que están muertos en sus delitos y pecados puedan nacer de nuevo, ser purificados o regenerados. Es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Es enfático. Solamente un tip. Este capítulo 20 de la confesión, recuerden que la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana de 1644, es muy parecida a la que nosotros tenemos, porque obviamente la que nosotros tenemos tiene también su base en la de Westminster y en la de Savoy de los congregacionalistas. Pero la de Westminster no tiene este capítulo 20. Nuestros hermanos bautistas la pudieron, ¿no es cierto?, colocar esta parte, obviamente está en la palabra de Dios, como defensa a aquellos que solamente creen que el Evangelio es solamente convencer a las personas, es como tener el poder del convencimiento, algo que no es así. Entonces, ¿qué es lo que necesita una persona para ser salva? El Espíritu Santo, ¿y qué más? Obviamente la fe la da el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que más necesita? Cree, pero cree estar dentro del Espíritu Santo. ¿Qué más necesita? Nacer de nuevo. Es lo mismo el Espíritu Santo, el que hace nacer de nuevo, el que nos da fe, pero ¿qué más necesita? El Evangelio. Esas dos cosas necesita. Porque el Espíritu Santo es lo que hace la regeneración. Es decir, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos da fe, nos hace nuevas criaturas, nos da ese, por medio de ese llamamiento eficaz de Dios, nos da esa capacidad de venir a Cristo. Pero yo no podría venir a Cristo sin la palabra, ¿entienden? Es la palabra y la renovación de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo. Debemos estar convencidos de una cosa: el ser humano en su estado natural no tiene fe genuina, no tiene fe. Tiene fe en cualquier otra cosa, pero menos en Cristo. Y si de alguna manera quisiera venir a la iglesia alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que pretende con sus propios méritos servir a Dios, va a durar un tiempo y no va a poder seguir más. ¿Me entienden? Porque nuestras fuerzas humanas no son suficientes, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Porque nos ha unido
a Él de manera inseparable. Que por muy débiles que estemos, que por muy agobiados o quizás por qué cosas vamos a estar pasando, pero Él nos va a traer a su tiempo nuevamente, nos va a traer a Él. Y la gente lo va a mirar y nos puede decir, ¿cierto? ¿Y tú cómo estando en esa condición vas a seguir siguiendo al Señor? Es que vamos a decir como Jeremías, ¿cierto? Porque hay un fuego metido en mis huesos. Traté de resistirlo. Es eso, no quiero que entienda que usted está sintiendo un fuego dentro de sí. Lo que le quiero transmitir no es una sensación, es una realidad. De que por muy débiles que estemos, Dios siempre, el Espíritu Santo siempre, nos va a traer al pie de Cristo. Siempre nos va a traer al pie de Cristo. Aunque estemos en las peores condiciones, pero nos va a traer igual. Y no nos va a dejar que nos apartemos del amor de Cristo. Recuerden lo que dice Romanos 7. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, espada. Sabemos que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenga esa seguridad, tenga esa confianza de que el Espíritu Santo es quien ha hecho esa obra. No es alguien que tiene el poder de convencimiento, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por favor, Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para venir aquí? La fe, ¿cierto? ¿Y quién da esa fe? ¿Quién? El Espíritu Santo. No se le olvide eso. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Fe. Antes de la fe, ¿qué es lo que necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Entiendes? Siempre vayamos a la origen. ¿Qué es lo que necesitamos? La fe del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Y quién nos da esa fe? El Espíritu Santo. Porque cuando nos cambia, recuerda lo que dice Gálatas 5:22, para el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, fe. ¿Entiendes? Entonces, ahí viendo que la fe no es un ejercicio humano, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Porque ni siquiera mi fe humana me va a dar la fuerza para seguir el camino de Dios. Solamente la fe dada por el poder del Espíritu Santo. Pero a través de qué cosa? Su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Cierto? Esta palabra poder es la palabra que en griego es dunamis, ¿cierto? ¿Y a qué se parece la palabra dunamis? Dinamita, ¿cierto? Obviamente en esos tiempos no existía la dinamita, eso también quiero que entiendan. Pero cuando hablamos de dinamita, ¿y por qué tomaron esa palabra griega? Porque es algo poderoso, es algo fuerte. ¿Qué es lo que hace la dinamita? ¿Me entiendes? Explota. Por eso no es que aquí esté hablando de la dinamita, pero sí está hablando de algo que no va a dejar las cosas así como así, de algo que tiene poder. Entonces, ¿qué está hablando? Que Él no se avergüenza del Evangelio porque es poderoso. Es el poder de Dios, es lo poderoso de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo va a vivir por fe. Y si esa fe se la dio el Espíritu Santo, ¿va a perder su salvación? No, porque se la dio el Espíritu Santo. Pero si esa fe fuera un ejercicio humano, ¿podríamos perder nuestra salvación? Sí, porque depende de nosotros. Depende de mantener nosotros la fe. Pero me gusta mucho cómo lo para Dios y dice, Él no va a pagar el pábilo primero. Y esa caña que está cascada, ¿cierto? Esa caña delgadita que está siendo azotada por el viento no la va a pegar. Entonces podemos estar débiles de una manera tremenda, pero siempre el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a los pies de Cristo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Siempre vamos a llegar al mismo punto, a los pies de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
El comentario de San Waldron a este párrafo 4 dice así: el poder del Espíritu es necesario, pero debe obrar en el Evangelio y a través de él. El alma entenebrecida es iluminada salvíficamente. Entonces es el Espíritu Santo y ¿qué cosa más? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para la salvación? La palabra, ¿qué más? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da fe. ¿Pero qué aparte nos da solo fe? Nos hace una nueva criatura, nos da la capacidad. Una cadena. ¿Cierto? Entonces es maravilloso lo que hace el poder del Espíritu Santo. No es como esa persona, el Espíritu Santo le hace saltar y gritar, no, el Espíritu Santo me cambia, me hace un mejor vecino, me hace cierto un mejor esposo, me hace un mejor hermano, un mejor hijo, me puede hacer un mejor padre, un mejor compañero de trabajo. Eso hace el Espíritu Santo. Y sobre todo eso me da la fe para creer que la vida de Cristo es mi vida y que su muerte es mi muerte y que su resurrección es mi resurrección y que su ascensión es mi ascensión, porque donde yo estoy, allí ustedes también a lo mejor van a estar mismos, pero donde yo estoy, ustedes también van a estar. Por eso el apóstol Pablo, ¿sabe cómo escribe en el libro de los Efesios capítulo 2? Dice, porque estamos sentados en lugares celestiales. Usted dice, pero yo estoy aquí. Pero es tanta su seguridad que él dice, si Cristo ascendió, yo estoy allá con él. Puedo estar aquí, pero yo estoy allá con él. ¿Entiendes? Porque esa es la seguridad que nosotros debemos tener en lo que Dios ha prometido. Conclusión: la revelación del Evangelio no viene a través de la habilidad humana, sino solo de la voluntad soberana de Dios. Entonces, la revelación del Evangelio no es por la capacidad que el ser humano tenga, sino si Dios quiere. Segundo, el Evangelio no es un recurso fortuito o interior que necesita ser complementado mediante el libre albedrío de los hombres y otros medios. El Evangelio es la manera eternamente decretada por Dios, con la cual salva a su pueblo elegido. Tercero, el Evangelio es el único medio y suficiente para revelar a Cristo. Cuarto y final, el poder del Espíritu Santo es necesario, pero debe obrar en el Evangelio y a través de él. Y el alma oscurecida es iluminada salvíficamente. Acompáñenme a la oración. Padre, agradecemos que tu amor y misericordia nos hayan dado la claridad de concluir con este capítulo 20 de la Confesión Bautista de Fe. Sabemos que las confesiones de fe nada serían si no estuviesen reguladas por tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos das esta bella oportunidad de estudiarla para tu gloria y para tu honra, Señor. Agradezco esta misericordia que has tenido de nosotros, siendo hijos de ira lo mismo que los demás. Nos has salvado y nos has dado una nueva vida. Nos has adoptado en tu familia, Señor, para ser hijos de Dios. Gracias te damos, Señor, porque sin merecerlo nos has dado la esperanza de una salvación tan grande. No es mi vida la que me permitirá llegar al cielo. No es mi propia justicia, que es un trapo de inmundicia, Señor, lo que me permitirá llegar al cielo, sino que es tu justicia perfecta, oh Jesús. No es mi capacidad de perseverar lo que me llevará al cielo, oh Señor. Es tu Santo Espíritu, que ha comenzado una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es, Señor, mi propia capacidad intelectual lo que me va a llevar al cielo. Es el Evangelio de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, quien fue producto de un nacimiento virginal para que se cumpliese las promesas del Evangelio, quien al vivir una vida perfecta
fue condenado a muerte por nuestra culpa. Padeció y pagó por cada uno de nuestros pecados por nuestra culpa. Fue abandonado por el Padre en la cruz por nuestra culpa. Pero resucitó al tercer día para decir que nuestras culpas ya habían sido pagadas totalmente en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que siguiéramos comunicando este Evangelio a todo el mundo y haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Padre, porque has enviado a tu único Hijo, que no solo ha resucitado al tercer día, sino que luego de comisionar a sus discípulos ascendió para estar a tu diestra. Porque el Padre le ha entregado todo el poder al Hijo, para que el Hijo, en su segunda venida, venga a juzgar todas las cosas. Te damos gracias, oh Dios, por este tu precioso y maravilloso Evangelio. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestro Dios y Salvador les bendiga, amados, que tengan una muy buena noche. Amén.